Hay momentos en tu carrera profesional donde una sola decisión lo cambia todo, donde decir no cuando todos esperan que digas sí puede parecer un suicidio laboral. El 15 de diciembre de 2023, yo tomé esa decisión. Me negué a cancelar mis vacaciones de Navidad. 3 horas después, estaba despedida. 6 semanas más tarde, la empresa que me echó enfrentaba una demanda de 3 millones de euros y su director de recursos humanos estaba presentando su renuncia mientras los medios europeos convertían su negligencia en titular internacional. Mi nombre es Verónica Soto. Tengo 38 años. Durante 11 años fui directora de cumplimiento regulatorio para Pharma Corp International, una multinacional farmacéutica con sede en Madrid y operaciones en 17 países. Y esta es la historia de cómo un despido arrogante se convirtió en la pesadilla legal más costosa que esa compañía jamás enfrentó. Todo comenzó un viernes por la tarde. Yo estaba cerrando mi laptop, revisando por última vez los informes regulatorios que había preparado para la auditoría de enero. Mis maletas ya estaban hechas en casa. Al día siguiente tomaría un vuelo a Asturias para pasar 2 semanas con mi familia. 2 semanas que había solicitado en agosto, que habían sido aprobadas oficialmente en septiembre y que aparecían en el sistema corporativo como vacaciones confirmadas desde hacía 4 meses. Mi teléfono sonó. Era Germán Villar, el director de recursos humanos. Su voz tenía ese tono falsamente cordial que había aprendido a identificar como peligroso en mis años navegando política corporativa. Verónica, necesito que vengas a mi oficina ahora. No era una solicitud. Cuando entré a su despacho, Germán estaba sentado detrás de su escritorio de roble importado, con esa sonrisa que practicaba frente al espejo cada mañana. A su lado estaba Rodrigo Fuentes, el CEO, un hombre de 52 años que había construido su reputación comprando empresas pequeñas y exprimiendo cada euro de rentabilidad sin importar el costo humano. Siéntate, Verónica, dijo Germán, señalando la silla frente a él como si me estuviera haciendo un favor. Me senté. Mantuve mi expresión neutral. 11 años en cumplimiento regulatorio te enseñan a nunca mostrar tu mano demasiado pronto. Tenemos una situación, comenzó Rodrigo sin preámbulos. La auditoría de la Agencia Europea del Medicamento se adelantó. Estarán aquí el 27 de diciembre. Necesitamos que canceles tus vacaciones. El silencio que siguió fue denso. Mis vacaciones fueron aprobadas hace 4 meses, respondí calmadamente. Toda mi familia ha hecho planes. Mis sobrinos vuelan desde Barcelona específicamente para esta reunión familiar. Germán se inclinó hacia adelante, con esa expresión paternalista que usan los hombres mediocres cuando quieren parecer razonables. Verónica, entendemos que es un inconveniente, pero somos un equipo. A veces el equipo requiere sacrificios. No estoy negándome a ser parte del equipo, contesté manteniendo mi voz firme. Estoy ejerciendo mi derecho a las vacaciones que solicité y que fueron aprobadas según los procedimientos establecidos en nuestro manual del empleado. La cara de Rodrigo se endureció. Déjame ser muy claro, Soto. Esta auditoría determina si mantenemos nuestras certificaciones para operar en la Unión Europea. Tú eres la directora de cumplimiento. Si no estás aquí y algo sale mal, eso te hace responsable de poner en riesgo 800 millones de euros en operaciones anuales. Era una amenaza apenas velada, pero había algo que ellos no sabían. Algo que yo sí sabía porque había escrito personalmente varios de los protocolos de cumplimiento de la compañía. Con todo respeto, Rodrigo, la auditoría puede proceder sin mi presencia física. Todo está documentado. El equipo de cumplimiento tiene acceso a todos los archivos. Y según nuestros propios protocolos,
Ninguna auditoría regulatoria requiere la presencia obligatoria de un solo empleado durante periodos de vacaciones previamente aprobados. Antes de contarles exactamente cómo su arrogancia y su desprecio total por los derechos laborales se convirtieron en el error más costoso de sus carreras, ¿podrían tomarse un momento para darle me gusta a este video y suscribirse al canal? Porque lo que estoy a punto de compartir les mostrará cómo una cláusula contractual que nadie leyó con atención puede transformar un despido en una bomba legal de 2.3 millones de euros. Y créanme, necesitan escuchar cada detalle de cómo la prepotencia de recursos humanos y la negligencia corporativa pueden destruir una empresa entera en cuestión de semanas. Germán se puso de pie. Su falsa cordialidad había desaparecido completamente. Voy a ser directo, Verónica. O cancelas tus vacaciones voluntariamente, o consideraremos esto como abandono de responsabilidades críticas, lo cual constituiría causa justa de despido. Sentí cómo la adrenalina corría por mis venas, pero 11 años enfrentando auditores europeos, inspectores gubernamentales y abogados corporativos me habían enseñado a mantener la calma incluso cuando todo tu mundo profesional está siendo amenazado. Germán, Rodrigo, dije lentamente, eligiendo cada palabra con precisión quirúrgica. Les recomiendo encarecidamente que revisen la sección 14.3 de mi contrato laboral antes de tomar cualquier decisión, específicamente la cláusula que negocié cuando acepté este puesto hace 11 años. Rodrigo hizo un gesto despectivo con la mano. No me importa qué cláusula creas que tienes. En esta compañía, cuando el CEO dice que necesita a alguien, esa persona está disponible. Punto final. Me levanté. Los miré a ambos directamente a los ojos. Entonces lamento informarles que no cancelaré mis vacaciones. Estaré en Asturias del 16 al 30 de diciembre como estaba planeado. Si consideran que eso es causa de despido, les sugiero que consulten con el departamento legal antes de proceder. Salí de esa oficina con las piernas temblorosas pero la cabeza en alto. Sabía exactamente lo que acababa de hacer y sabía exactamente lo que vendría después. No tuve que esperar mucho. A las 6:47 de la tarde, mientras estaba en mi apartamento haciendo las últimas preparaciones para mi viaje, recibí un email de Recursos Humanos. El asunto decía, terminación de contrato laboral, efectivo inmediatamente. El cuerpo del mensaje era frío, corporativo, lleno de lenguaje legal que intentaba justificar lo injustificable. Estimada señora Soto, por la presente le informamos que su contrato laboral con PharmaCorp International queda rescindido efectivo inmediatamente por causa justa específicamente, negativa a cumplir con responsabilidades laborales críticas y abandono de funciones esenciales durante periodo de auditoría regulatoria. Se le requiere devolver todos los equipos de la compañía y credenciales de acceso antes del lunes 18 de diciembre. Su liquidación final será calculada según lo establecido por ley. Leí el email 3 veces. Luego marqué un número que tenía guardado desde hacía años, pero que nunca había necesitado usar. ¿Beatriz Carmona y Asociados? Sí, necesito hablar con Beatriz. Dígale que es Verónica Soto y que tengo un caso de despido improcedente que va a interesarle mucho. Beatriz Carmona era la abogada laboralista más temida de Madrid. Una mujer de 62 años que había construido su reputación destrozando empresas que pensaban que podían pisotear los derechos de sus empleados. Y lo mejor de todo, ella había sido quien redactó mi contrato cuando PharmaCorp me contrató hace 11 años. Nos reunimos el sábado por la mañana en su despacho del centro de Madrid. Yo llevaba una carpeta con documentación, mi contrato original, los emails aprobando mis vacaciones, las políticas de la compañía sobre ausencias autorizadas y el email de despido.
Beatriz leyó todo en silencio. Cuando llegó a la sección 14.3 de mi contrato, una sonrisa lenta y peligrosa apareció en su rostro. «Verónica», dijo finalmente, «¿ellos realmente te despidieron sin consultar esta cláusula?» Aparentemente. Ella negó con la cabeza, con una mezcla de asombro y deleite profesional. ¿Recuerdas por qué insistimos en incluir esta cláusula específica cuando negociamos tu contrato? Porque PharmaCorp acababa de ser multada por la agencia europea por forzar a empleados clave a trabajar durante periodos de descanso obligatorio. Tú argumentaste que necesitaba protección contractual explícita. Exacto. Y la cláusula que negociamos establece que cualquier despido relacionado con tu negativa a cancelar vacaciones previamente aprobadas constituye despido improcedente automático con penalización agravada. Específicamente, compensación equivalente a 5 años de salario completo más daños punitivos por mala fe corporativa. Hizo una pausa, sus dedos tamborileando sobre el contrato. Tu salario anual es de 180.000 euros, ¿correcto? Correcto. Entonces estamos hablando de 900.000 euros, base más daños adicionales. Y dado que esto fue un despido retaliatorio claramente documentado, podemos argumentar daños por hostigamiento laboral, daño a tu reputación profesional y estrés emocional. Estoy viendo fácilmente 1.5 a 2 millones de euros en compensación total. Y ellos no verificaron esto antes de despedirme. Beatriz se rió. Fue una risa sin humor, llena de desdén profesional. Verónica, en mis 30 años haciendo esto, he aprendido que la arrogancia corporativa es más común que la competencia legal. Recursos humanos en empresas como PharmaCorp opera con plantillas estándar. Despido por causa justa, pensaron que era suficiente. Nunca revisaron tu contrato específico porque asumieron que todos los contratos son iguales. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? Primero, presentamos la demanda en el juzgado de lo social el lunes. Segundo, enviamos una carta formal a PharmaCorp explicando exactamente lo que les va a costar su error. Y tercero, su sonrisa se amplió. Esperamos a que el pánico corporativo haga su magia. El lunes 18 de diciembre, mientras yo estaba en Asturias abrazando a mi madre y jugando con mis sobrinos, Beatriz presentó una demanda formal contra PharmaCorp International, solicitando 2.3 millones de euros en compensación total. El martes por la mañana, Germán Villar recibió la notificación oficial. Me hubiera encantado ver su cara cuando leyó la cantidad. Cuando entendió que su decisión impulsiva de despedirme sin consultar al departamento legal acababa de costarle a la compañía más de 2 millones de euros. Según me contó después una ex colega que todavía trabajaba allí, Germán convocó una reunión de emergencia con todo el equipo legal de la compañía. Les mostró mi contrato, les mostró la cláusula 14.3 y les preguntó cómo era posible que ninguno de ellos hubiera identificado esto antes. La respuesta fue devastadora. Nadie había revisado mi contrato específico. Cuando Germán solicitó proceder con el despido, el equipo legal simplemente preparó la documentación estándar, asumiendo que mi contrato seguía la plantilla corporativa normal. Error fatal. El miércoles, el CEO Rodrigo Fuentes recibió un informe del departamento legal explicando la magnitud del desastre. No solo enfrentaban una demanda de 3 millones, sino que el caso tenía potencial de sentar precedente legal en toda España sobre despidos retaliatorios y cláusulas de protección laboral. Peor aún, la historia estaba empezando a filtrarse a los medios. El jueves, mientras yo disfrutaba sidra asturiana con mi familia, el diario económico Expansión publicó un artículo titulado Multinacional farmacéutica enfrenta demanda millonaria por despedir ejecutiva
que se negó a cancelar Navidad. El viernes, 3 medios más habían recogido la historia. Para el lunes siguiente, era trending topic en LinkedIn, con miles de profesionales compartiendo sus propias experiencias de empresas que los habían presionado para cancelar vacaciones. PharmaCorp estaba siendo destrozada en redes sociales. Esta es la compañía que produce medicamentos para mejorar la vida de las personas, mientras destruye la vida de sus empleados. 11 años de servicio leal. La despiden días antes de Navidad. Esto es capitalismo salvaje. ¿Dónde está la responsabilidad corporativa que tanto publican en sus informes anuales? El Departamento de Relaciones Públicas de PharmaCorp entraba en pánico. La directora de comunicaciones, Sandra Esquivel, emitió un comunicado corporativo intentando hacer control de daños. PharmaCorp International mantiene el más alto compromiso con el bienestar de nuestros empleados. Las circunstancias específicas del caso de la señora Soto están siendo revisadas internamente y no podemos comentar sobre litigios en curso. Fue una respuesta débil y todos lo sabían. Los comentarios bajo el comunicado fueron brutales. Más alto compromiso con el bienestar mientras despiden a alguien por querer pasar Navidad con su familia. Ok. No pueden comentar porque saben que metieron la pata hasta el fondo. Espero que la señora Soto le saque hasta el último euro. Se lo merece. Mientras todo esto explotaba públicamente, Beatriz estaba trabajando en privado. Ella sabía que PharmaCorp eventualmente intentaría negociar, pero necesitábamos maximizar nuestra posición antes de que eso ocurriera. El 28 de diciembre recibí una llamada de Beatriz. Verónica, acaban de contactarme. Quieren reunirse para discutir opciones de resolución, lo cual es lenguaje corporativo para por favor no nos destruyan en corte. ¿Cuál es tu recomendación? Escuchamos su oferta, pero no aceptamos nada menos que la compensación completa más una disculpa pública. Ellos te despidieron días antes de Navidad, te humillaron y luego la historia se volvió pública. No hay vuelta atrás ahora. La reunión se programó para el 2 de enero en las oficinas de Beatriz. PharmaCorp envió a su abogado principal, Eduardo Marín, junto con Germán Villar y la directora financiera, Cristina Lagos. Cuando entraron a la sala de conferencias, sus caras lo decían todo. Eduardo parecía exhausto. Germán evitaba contacto visual. Cristina tenía esa expresión de alguien que está haciendo cálculos mentales de cuánto va a doler esto al balance financiero. Eduardo abrió su maletín y sacó una carpeta. Señora Soto, doctora Carmona, gracias por reunirse con nosotros. PharmaCorp desea resolver este asunto de manera amigable y expedita. Hemos preparado una oferta que creemos es justa y generosa. Deslizó un documento a través de la mesa. Beatriz lo leyó en silencio. Luego me lo pasó. La oferta: 950.000 euros de compensación, más cobertura de honorarios legales, a cambio de un acuerdo de confidencialidad completo y mi compromiso de no hablar públicamente sobre el caso. Beatriz dejó el documento sobre la mesa. No. Eduardo parpadeó. ¿Perdón? He dicho no. Su oferta es insultar a mi cliente. La cláusula 14.3 especifica compensación equivalente a 5 años de salario, lo cual ya son 900.000 euros antes de considerar daños adicionales. Y dado el daño reputacional que mi cliente ha sufrido, más el estrés de ser despedida días antes de Navidad después de 11 años de servicio impecable, estamos hablando de mínimo 2 millones antes de considerar cualquier acuerdo. Cristina Lagos intervino, su voz tensa. Doctora Carmona, debe entender que 2 millones de euros es una cantidad significativa. Necesitamos ser razonables aquí. Beatriz se inclinó hacia adelante. ¿Razonables? Su director de recursos humanos,
despidió a mi cliente sin revisar su contrato. Su CEO amenazó con arruinar su carrera si no cancelaba vacaciones legalmente aprobadas. Y su compañía está siendo destrozada en medios nacionales e internacionales porque la historia de cómo tratan a sus empleados es tan atroz que se volvió viral. ¿Y usted me habla de ser razonable? El silencio en la sala era tenso. Finalmente hablé. Mi voz era calmada, pero cada palabra llevaba el peso de 11 años de lealtad traicionada. Ustedes me despidieron 3 horas después de que yo ejerciera un derecho laboral básico. No me dieron oportunidad de explicar, no consultaron con legal, no consideraron mi historia con la compañía. Me trataron como basura desechable y ahora quieren que acepte menos de lo que mi propio contrato especifica porque les sale más barato que ir a juicio. Miré directamente a Germán. Tú me dijiste que había que hacer sacrificios por el equipo. Bien, ahora el equipo tiene que hacer un sacrificio. Y ese sacrificio son 2.3 millones de euros más una disculpa pública, reconociendo que mi despido fue improcedente. Germán finalmente habló, su voz apenas un murmullo. Verónica, yo cometí un error, lo sé, pero destruir la compañía financieramente no va a cambiar lo que pasó. No, respondí fríamente, pero va a asegurar que piensen 2 veces antes de hacer esto a otra persona. Eduardo intentó una última vez. Señora Soto, si esto va a corte, el proceso puede tomar años. ¿Realmente quiere esperar tanto tiempo? Beatriz sonrió. Eduardo, ambos sabemos que si esto va a corte, Pharmacorp no solo va a perder, sino que el caso va a sentar precedente legal. Cada empleado en España con una cláusula similar va a poder citar este caso. Cada empresa va a tener que revisar todos sus contratos y la publicidad negativa va a continuar durante años. Así que déjeme preguntarle, ¿realmente Pharmacorp quiere que esto vaya a corte? La reunión terminó sin acuerdo, pero todos sabíamos que era cuestión de tiempo. 3 días después, Eduardo llamó a Beatriz con una nueva oferta. 2.1 millones de euros, más una declaración pública reconociendo que mi despido fue improcedente y que Pharmacorp está revisando sus políticas de recursos humanos para prevenir situaciones similares, más una carta de recomendación excepcional firmada por el CEO. Beatriz me llamó inmediatamente. Estamos cerca, podemos presionar por los 200.000 adicionales, pero eso probablemente significa ir a corte. O aceptamos esto y terminas con 2.1 millones en tu cuenta en 3 semanas. Lo pensé por exactamente 30 segundos. Acepta. Pero quiero que la declaración pública sea específica. Quiero que reconozcan que fui despedida por defender mi derecho a vacaciones aprobadas, sin evasivas corporativas. Beatriz negoció el lenguaje exacto durante 2 días. El 10 de enero, Pharmacorp International publicó una declaración en su sitio web y en sus redes sociales. Pharmacorp International reconoce que la terminación del contrato laboral de la señora Verónica Soto fue improcedente. La señora Soto fue una empleada ejemplar durante 11 años. Y su despido resultó de un proceso interno inadecuado que no respetó sus derechos contractuales de mantener vacaciones previamente aprobadas. Pharmacorp se ha comprometido a revisar exhaustivamente sus políticas de recursos humanos y procedimientos de despido para asegurar que situaciones similares no ocurran en el futuro. Pedimos disculpas a la señora Soto por el manejo inapropiado de esta situación. No era perfecto, pero era público, estaba en el registro permanente y admitía responsabilidad corporativa. El acuerdo se firmó el 15 de enero. El dinero se transfirió a mi cuenta el 22 de enero, 2.1 millones de euros. Pero la historia no terminó ahí. Germán Villar presentó su renuncia el 30 de enero. Oficialmente era para perseguir otras oportunidades. Extraoficialmente, la junta directiva le había dado un ultimátum:
renunciar o ser despedido por negligencia profesional grave. Rodrigo Fuentes, el CEO, sobrevivió, pero su reputación estaba manchada. En la siguiente junta de accionistas, enfrentó preguntas hostiles sobre sus prácticas de gestión de personal y por qué la compañía había pagado más de 2 millones por un error evitable, y Pharmacorp tuvo que contratar consultores externos especializados en cultura corporativa para revisar todas sus políticas de recursos humanos. El costo total de esa revisión, según filtró después un analista de la compañía, fue de 1.8 millones adicionales. En total, mi despido le costó a Pharmacorp casi 4 millones de euros entre compensación, honorarios legales, costos de consultoría y daño reputacional. Todo porque 2 hombres arrogantes decidieron que mis vacaciones de Navidad eran menos importantes que su conveniencia. Hoy, 10 meses después de aquel despido, estoy sentada en mi propia oficina. No como empleada, sino como fundadora de Compliance Advocates, una consultoría especializada en protección de derechos laborales para ejecutivos de alto nivel. Mis clientes son profesionales que necesitan ayuda negociando contratos que realmente los protejan, no solo a sus empleadores. Mi primer cliente me contrató porque leyó sobre mi caso en los medios. Mi segundo cliente vino porque el primero lo recomendó. Ahora tengo 17 clientes activos y una lista de espera de 22 más. Pharmacorp me pagó 2.1 millones queriendo que desapareciera. En cambio, me dieron el capital para construir algo que me apasiona, en mis propios términos, ayudando a otros profesionales a nunca enfrentar lo que yo enfrenté. La ironía, 2 de mis clientes actuales son ex empleados de Pharmacorp que vinieron a mí después de ver cómo manejé mi caso. Están negociando sus salidas con cláusulas de protección que aprendieron de mi experiencia. Hace 3 semanas recibí un LinkedIn message. Era de Sandra Esquivel, la exdirectora de comunicaciones de Pharmacorp. Ella también había renunciado, harta de la cultura tóxica. Verónica, sé que probablemente no quieras saber nada de nadie de Pharmacorp, pero quería decirte que lo que hiciste cambió cosas allí. Desde tu caso, han implementado protocolos reales para proteger vacaciones aprobadas. Germán se fue. Rodrigo está bajo escrutinio constante de la Junta. Y hay un grupo de empleados que se organizó para revisar sus contratos y asegurar protecciones similares a la tuya. Gracias por no quedarte callada. Gracias por pelear. Le respondí. Sandra, la gente me pregunta si me arrepiento de no haber cancelado esas vacaciones para evitar todo el drama. Mi respuesta siempre es la misma. Jamás. Porque el momento en que aceptas que tu tiempo personal, tu familia, tu vida fuera del trabajo no importa, ese es el momento en que has perdido algo que ninguna cantidad de dinero puede recuperar. Me alegro de que cosas hayan cambiado, pero también espero que otras empresas aprendan antes de tener que pagar millones para entender una lección tan básica. Miro hacia atrás ahora a aquel viernes de diciembre cuando Germán me llamó a su oficina, cuando me amenazó, cuando me despidieron por defender algo tan fundamental como pasar Navidad con mi familia. Y me doy cuenta de que ese fue el momento donde todo cambió, no cuando gané la demanda, no cuando recibí el dinero, sino cuando dije no sabiendo exactamente lo que me iba a costar. Porque hay un poder inmenso en conocer tus derechos, en haber negociado protecciones cuando las cosas iban bien, anticipando el día en que las cosas pudieran ir mal, en tener documentación meticulosa y en encontrar aliados expertos como Beatriz que saben exactamente cómo convertir la arrogancia corporativa en justicia legal. Pharmacorp pensó que despedirme sería fácil. Una empleada más,
Un problema resuelto con una carta de terminación estándar. No contaban con la cláusula 14.3. No contaban con mi documentación exhaustiva. No contaban con que yo conociera mis derechos mejor que su propio departamento de recursos humanos. Y definitivamente no contaban con que su error de 2 millones se convertiría en lección pública para toda la industria corporativa española sobre el costo real de pisotear a tus empleados. La última vez que supe algo de Pharmacorp fue hace 2 meses. Un headhunter me contactó diciendo que la compañía estaba buscando un nuevo director de cumplimiento regulatorio y que mi nombre había surgido como candidato potencial. Me reí durante 5 minutos seguidos. Luego le respondí: dile a Pharmacorp que aprecio el interés, pero estoy demasiado ocupada construyendo una compañía que realmente valora a sus empleados. Además, mis servicios de consultoría ahora cuestan 15.000 euros por proyecto. Si quieren aprender cómo no despedir ilegalmente a su personal, con gusto les envío una propuesta. Nunca recibí respuesta. Pero 2 semanas después, recibí un email de un empleado actual de Pharmacorp diciéndome que la historia de mi propuesta se había vuelto leyenda dentro de la compañía y que varios ejecutivos la habían compartido con admiración y horror a partes iguales. Así que sí, me negué a trabajar en vacaciones. Recursos Humanos me despidió con arrogancia. Y mi cláusula contractual que nadie se molestó en leer les costó 2.1 millones de euros más su reputación corporativa. Pero lo más importante que aprendí de todo esto no fue sobre dinero o venganza, fue sobre el valor de conocerte a ti mismo lo suficiente como para saber dónde trazar la línea, porque al final del día, Pharmacorp podría haber encontrado a otra persona para manejar esa auditoría. Podrían haber pospuesto, podrían haber preparado mejor al equipo. Tenían opciones, yo también tenía opciones. Podría haber cancelado mis vacaciones. Podría haber dicho sí, como probablemente lo había hecho cientos de veces antes en mi carrera. Podría haber sido la empleada obediente que sacrifica su vida personal en el altar de la cultura corporativa. Pero ese día, mirando a Germán y a Rodrigo con sus caras de suficiencia, algo dentro de mí dijo ¡basta! Y esa decisión, ese simple no, cambió el curso de mi vida profesional para siempre. Ahora, cuando trabajo con mis clientes, lo primero que les digo es esto: tu contrato no es solo un documento legal, es tu escudo. Es la única cosa que te protege cuando la empresa decide que eres prescindible. La segunda cosa que les digo: documenta todo, cada email, cada aprobación, cada promesa, porque cuando las cosas se ponen difíciles, la memoria corporativa es convenientemente selectiva. Y la tercera cosa, la más importante: conoce tu valor, no el valor que la empresa te asigna en su organigrama, tu valor real, porque el día que sepas lo que vales es el día que dejas de aceptar que te traten como si no valieras nada. Hace un mes di una charla en una conferencia de recursos humanos en Barcelona. El tema era gestión de talento en la era post-pandemia. Me invitaron específicamente porque mi caso se había convertido en estudio en escuelas de negocios sobre lo que no hacer en gestión de personal. Cuando terminé mi presentación, una mujer de unos 50 años se me acercó. Tenía lágrimas en los ojos. Señora Soto, me dijo, llevo 22 años en mi empresa. Hace 3 meses mi jefe me pidió que cancelara el funeral de mi padre porque teníamos una presentación importante con un cliente. Le dije que no. Me amenazó con afectar mi evaluación de desempeño. Después de escuchar su historia, revisé mi contrato. Tengo cláusulas similares a las suyas. Acabo de contratar un abogado. Le sostuve la mano. ¿Fuiste al funeral? Sí, y valió cada consecuencia. Entonces ya ganaste lo más importante.
el resto es solo papeleo. Esa conversación me recordó por qué hago lo que hago ahora. No es por el dinero, aunque 2.1 millones ciertamente ayudan. Es porque cada vez que ayudo a alguien a negociar un contrato más justo, cada vez que ayudo a alguien a entender sus derechos, cada vez que le doy a alguien las herramientas para decir no sin miedo, estoy asegurando que lo que me pasó a mí sirva para algo más grande. Mi caso contra PharmaCorp ahora es citado en sentencias judiciales en toda España. 3 jueces diferentes han usado mi caso como precedente para fallar a favor de empleados en situaciones similares. El concepto de despido retaliatorio por ejercer derechos contractuales de vacaciones ahora tiene jurisprudencia sólida gracias a mi batalla legal. Y PharmaCorp, la empresa que pensó que podía despedirme y seguir adelante como si nada, ahora tiene que vivir para siempre con el hecho de que su arrogancia costó millones y cambió leyes laborales. Germán Villar, según me contó una fuente, está trabajando en una empresa pequeña de tecnología ahora. Su salario es una fracción de lo que ganaba en PharmaCorp. Cada vez que envía su CV para una posición de recursos humanos de alto nivel, los reclutadores buscan su nombre en Google y encuentran decenas de artículos sobre el director de RH que le costó a su empresa 2 millones por despedir ilegalmente a una empleada en Navidad. Rodrigo Fuentes sigue siendo CEO, pero bajo supervisión constante. La Junta implementó controles adicionales sobre todas sus decisiones de personal. Su poder absoluto quedó limitado por el precio de su arrogancia. Y yo, la empleada que se atrevió a decir no, ahora tengo una empresa valorada en 3.2 millones de euros, una reputación como defensora de derechos laborales y la satisfacción de saber que mi batalla ayudó a cambiar cosas para otros. Pero lo mejor de todo esto, lo que realmente hace que cada momento de estrés y lucha haya valido la pena, fue el mensaje que recibí hace 2 semanas de mi sobrina Laura. Tiene 24 años. Acaba de conseguir su primer trabajo profesional en una empresa de marketing. Me escribió: Tía Vero, hoy mi jefe me pidió que trabaje el fin de semana que tengo planeado para la boda de mi mejor amiga. Le dije que no. Cuando intentó presionarme, le dije: mi tía me enseñó a conocer mis derechos y a no dejar que nadie me los quite. Estaré en esa boda. Si eso es un problema, podemos discutirlo con recursos humanos y mi copia del contrato que revisé con un abogado antes de firmar. Se quedó callado y dijo que encontraría a alguien más. Gracias por enseñarme a pelear por lo que es mío. Eso es lo que realmente importa, no los 2.1 millones, no la venganza contra PharmaCorp, no los titulares o la fama, sino el hecho de que una generación completa de trabajadores ahora sabe que tienen poder, que tienen derechos, que pueden decir no, y que cuando una empresa decide tratarte como basura desechable, a veces la basura tiene dientes legales muy afilados. Así que para cualquiera que esté leyendo esto y se encuentre en una situación similar donde tu jefe te pide sacrificios que realmente son abusos, donde te amenazan por ejercer derechos básicos, donde la cultura corporativa significa que tú importas menos que los números trimestrales. Recuerda esto, tu contrato es tu armadura. Úsalo. Tus derechos son tus armas. Conócelos. Tu dignidad no es negociable. Protégela. Y si alguna vez te dicen que el equipo requiere sacrificios, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que el equipo sacrificó algo por ti? PharmaCorp aprendió esa lección por 2.1 millones de euros. Espero que otras empresas sean más inteligentes y aprendan gratis, pero si no lo son, aquí estaré, junto con Beatriz Carmona y docenas de otros abogados laboralistas brillantes,
esperando para asegurar que la arrogancia corporativa tenga el precio que merece. Mi nombre es Verónica Soto. Me negué a cancelar mis vacaciones de Navidad, me despidieron por ello y convertí ese despido en 2.1 millones de euros, una empresa exitosa y una lección que resonará en despachos corporativos durante décadas. Algunas batallas valen la pena pelear. Esta definitivamente lo fue.